hoy vamos a verificar el error en el que incurrimos cuando utilizamos la aproximación de pequeño rizado. De esa manera vamos a poder ver qué tanto nos afecta esa aproximación de pequeño rizado en las predicciones, sobre todo de pérdidas de potencia que realizamos. Entonces, para ello vamos a considerar, por ejemplo, la corriente que hay por un inductor típico. Entonces, si este es el inductor, sabemos que la corriente que fluye por este inductor tiene dos componentes. Sabemos que tiene un rizado, vamos a suponer que es triangular, como sucede en el back o en el boost, y también sabemos que tiene un valor medio. Y entonces la aproximación de pequeño rizado lo que nos dice es que nosotros podemos aproximar la corriente del inductor a el valor medio, siempre y cuando el rizado sea mucho más pequeño en comparación con ese valor medio. Entonces recordamos que la amplitud de este rizado, medido aquí, es delta IL, que es el mismo medido aquí, delta IL, y esa forma de onda, pues nosotros lo llamamos así, ¿no? Delta IL, que es la forma de onda de rizado. Y entonces esta corriente del inductor, pues esencialmente es la forma de onda de rizado, más ese valor medio. Pero el objetivo es saber qué tanto nos afecta esa aproximación de pequeño rizado, en la cual nosotros decimos, bueno, la corriente del inductor es aproximadamente igual al valor medio. ¿Qué tanto error nos genera esta aproximación que realizamos? Entonces, aquí podemos ver exactamente esta forma de onda que estamos diciendo, en un periodo esencialmente, donde aquí tenemos el periodo. Esta sección de acá sabemos que funciona o que ocurre hasta d por t, y por lo tanto tiene una duración d por t. Y esta otra sección tiene una duración d'T, que es exactamente lo que estamos viendo en esta pantalla que tenemos acá. Entonces vamos a describir esa forma de onda triangular en el tiempo, que es esa expresión que podemos ver acá. Realmente lo que estamos haciendo es encontrando una expresión para esta forma de onda dentro del periodo. Entonces lo que tenemos es, vamos a graficar solamente un periodo de la corriente del inductor, en la cual nuevamente tenemos aquí el valor medio, y sabemos que tiene esta forma de onda, es una forma de onda triangular con estos valores, ¿no? Entonces nuevamente dijimos que esta sección dura d por t y que esta sección dura d'T, y tenemos una derivada ascendente y una derivada descendente. Entonces, para describir esto lo podemos describir a tramos, que es como está en esta parte de acá. Para describirlo a tramos no es más que encontrar la función de esta línea recta en esta zona de tiempo y la función de esta línea recta en esta segunda zona de tiempo. Entonces, la pendiente que tenemos aquí es fácil de calcular porque sabemos cuál es la altura de este triángulo. La altura de este triángulo sabemos que es 2 veces delta IL, y por lo tanto esta pendiente que tenemos acá no es más que el cambio en la corriente sobre el tiempo durante el cual ocurre este cambio. Y es por eso que tenemos que la pendiente de esa primera línea recta es 2 delta IL sobre d por t. Y luego necesitamos calcular el intercepto con el eje horizontal. Como sabemos que este valor medio vale I, pues este intercepto que tenemos aquí no es más que I menos delta IL, porque no es más que restar esta parte que tenemos acá. Y con eso nos da esta primera ecuación, que es 2 delta I sobre dt por t más el intercepto, que es I menos delta I. Y con eso tenemos esta forma de onda que tenemos acá, donde el marco de referencia que hemos definido es que 0 es el inicio del periodo. Ahora, exactamente lo mismo podemos hacer para esta línea recta que tenemos acá, donde escogemos nuevamente otro marco de referencia que para nosotros será este punto de aquí, cuando inicia la topología 2. Entonces nuevamente podemos calcular la pendiente de esta línea recta,
que esencialmente la podemos mirar aquí, y esa pendiente de esa línea recta no es más que el cambio en la corriente, que en este caso es 2 delta IL, sobre el tiempo durante el cual ocurre el cambio, que es d'T. Y por eso tenemos esa pendiente que está ahí, que es menos 2 delta IL sobre d'T. Y el intercepto, pues es este punto, es el intercepto con nuestro nuevo eje de coordenadas. Y este intercepto pues no es más que I más delta I, porque no es más que, no, delta I lo llamé así, el valor medio más la magnitud del rizado. Entonces con eso tenemos esas dos ecuaciones que están ahí. Tenemos la ecuación para esta parte, que es válida para la topología 1 y será válida durante dt segundos. Y tenemos la segunda ecuación, que es la de esta línea recta, que es válida para la topología 2 y ocurrirá durante d'T segundos. Sabemos que este inductor tiene una resistencia parásita, que sabemos que siempre está ahí. Entonces el objetivo es calcular cuántas pérdidas o las pérdidas en esta resistencia parásita del inductor con aproximación de pequeño rizado y sin aproximación de pequeño rizado, para que podamos evaluar cuál es la precisión que obtenemos con esa aproximación de pequeño rizado en la estimación de las pérdidas de potencia, ya que esa es una de las estimaciones más importantes cuando analizamos los convertidores, ya que siempre queremos tener la mayor eficiencia posible y estimar de una manera correcta esa eficiencia en el convertidor. Por lo tanto, si hacemos aproximación de pequeño rizado, sabemos que estamos incurriendo en un error, y el objetivo es evaluar ese error. Entonces lo que vamos a hacer es, con este estudio vamos a analizar las pérdidas en esta resistencia parásita del inductor con aproximación de pequeño rizado y sin ella. Entonces sabemos que las pérdidas que ocurren en una resistencia es I cuadrado R, pero ese I cuadrado no es el valor medio, es realmente la corriente RMS. Entonces el primer objetivo es calcular la corriente RMS que tenemos por esta resistencia, considerando rizado en el inductor, o teniendo en cuenta ese rizado que ya existe. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el cuadrado de la corriente RMS, es decir, podemos decir que la corriente RMS al cuadrado será 1 sobre t, la integral desde 0 hasta dt de la corriente al cuadrado en el tiempo, más 1 sobre t, la integral desde dt hasta t de la corriente al cuadrado en el tiempo. Entonces observamos que esencialmente lo que tenemos que hacer es elevar la corriente al cuadrado en esta zona, integrarla y dividirla por t, y lo mismo, elevar la corriente al cuadrado en esta zona, integrarla y dividirla por t, y ahí ya tendremos la corriente RMS al cuadrado. Entonces aquí, en esta diapositiva, lo que estamos haciendo es eso, es elevar esas expresiones al cuadrado. Y entonces al elevarlo al cuadrado, entonces nos queda 4 o 2 delta I sobre dt al cuadrado, tal como está aquí, t cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, sería 4 delta I de t por t por I menos delta I, que es este, el segundo término que vemos ahí, más este término al cuadrado, que es I menos delta I al cuadrado. Eso dentro de la integral entre desde 0 hasta dt y 1 sobre t. Ahora, la segunda parte es igual, nos queda 2 delta I sobre d'T, mire que el menos al cuadrado se elimina, t cuadrado, tal como está ahí, nos queda menos 2 veces el primero por el segundo, nos dará menos 4 delta I de t por este término por t, tal como está ahí, más este término al cuadrado. Y observe que ahí en esa integral yo estoy integrando desde 0 hasta dt, no desde dt hasta t, pero hay que recordar que desde dt, este punto aquí es dt, hasta t, la distancia es de t, así que es equivalente integrar desde dt hasta t que desde 0 hasta de t. Y entonces ya lo que hay que hacer es elaborar esa expresión que tenemos allí, lo que nos daría esa corriente al cuadrado RMS
que lo que vamos a hacer es integrar esto que está aquí, bueno, será 1 sobre t, y nos quedará 2 delta i sobre dt al cuadrado, t a la 3, sobre 3, más 4 delta i sobre dt por i menos delta i, t al cuadrado sobre 2, más i menos delta i al cuadrado t. Y este término lo tenemos que evaluar entre 0 y dt, más 1 sobre t, porque esta parte que integramos es la parte correspondiente a esta zona, que es la parte de arriba de esta expresión que tenemos acá. Ahora vamos a integrar la parte de abajo. Nos daría 2 delta i sobre d' al cuadrado, t a la 3, sobre 3, más 4 delta i d' i más delta i, t al cuadrado sobre 2, más i más delta i al cuadrado t, y esto evaluado desde 0 hasta d't. Ya a partir de acá no es más que reemplazar dt, reemplazar d't para llegar a una expresión cerrada, que es la deducción que tenemos realizada acá. Observe, al reemplazar aquí dt nos quedará un dt al cuadrado, un dt al cubo, perdón, se cancelará con este dt al cuadrado, esta t se cancelará con todos los t que resulten en el denominador, en el numerador, perdón, para finalmente llegar a esta expresión. Entonces, esta parte de arriba que tenemos, nos da eso que tenemos ahí. Esta es esa misma evaluación en este término de acá. Es decir, donde tenemos t, reemplazamos d't. Lógicamente, donde tenemos t, después cuando reemplacemos 0, pues nos va a dar 0, porque mire que todo depende de t. Entonces, en realidad, esencialmente reemplazar todo lo que tenemos aquí por d't. Entonces, como ya sabemos que las pérdidas es la corriente al cuadrado por la resistencia en ese inductor, y tenemos claro que esto que está acá, esta deducción que está acá, es esa corriente al cuadrado, pues aquí podemos observar esencialmente cuánto es la corriente, las pérdidas en esa resistencia, que no es más que este término que está aquí multiplicado por RL, más este término que está aquí multiplicado por RL por la propiedad distributiva. Simplemente nos queda RL por esto más RL por esto. Y aquí es donde vamos a realizar algo un poco más interesante para ya poder llegar a una expresión que nos permita estimar esas pérdidas. Y es que este delta I, que es el rizado en la corriente del inductor, la amplitud del rizado, lo vamos a describir en función de un porcentaje de delta I. Entonces, vamos a realizar este reemplazo que tenemos aquí, y es que delta I vale A por I. Vale A por I. Ese A es el porcentaje de rizado. Es decir, si lo que decimos es que el rizado es del 10%, lo que significa es que A vale 0.1. Por ejemplo, si tenemos que la corriente DC por el convertidor son 10 amperes y tenemos un rizado del 10%, entonces A vale 0.1 y por lo tanto ese rizado será de 1 ampere. ¿De acuerdo? Este es el reemplazo que vamos a hacer con el objetivo de llevar todo a una expresión relacional. Es decir, que esté relacionada esencialmente con esos porcentajes para ya poder hacer el estudio del efecto de ese porcentaje sobre las pérdidas. Bueno, entonces ya todo lo que tenemos que hacer es, en estas expresiones que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es reemplazar ese delta I por AI, con el objetivo de toda esta expresión llevarlo en función de ese parámetro A, que esencialmente es el porcentaje de rizado. Y eso es lo que realizamos en esta diapositiva que tenemos acá. Esencialmente es tomar estas expresiones de aquí y donde tenemos delta I, reemplazarlo por AI y empezar a operar.
hacer una cantidad de operaciones matemáticas con el objetivo de llegar a una expresión cerrada, que eso es lo que se desarrolla aquí en esta diapositiva. Entonces, ya de esa deducción matemática que podemos observar acá, lo que al final obtenemos es esta expresión que vemos acá. Es decir, todas esas expresiones al final se condensan en que las pérdidas que tenemos en ese inductor debido a la corriente triangular que circula por él es RL por I, donde I es el valor medio, a la 3 sobre 3 más 1. Es decir, estas son las pérdidas que se generan debido a la corriente RMS que circula por el inductor, siempre recordando esto, recordando que A es el factor de porcentaje de rizado. Es decir, A lo que nos dice es cuál es la magnitud relativa de ese rizado con respecto al valor medio. ¿De acuerdo? Entonces esa expresión ya nos va a permitir analizar el efecto de despreciar ese rizado en las pérdidas que vamos a obtener. La aproximación de pequeño rizado que nosotros hacemos, esencialmente lo que nos dice es que A vale 0. Esa es la aproximación de pequeño rizado, porque esencialmente lo que nosotros decimos es no hay rizado. Y cuando nosotros decimos que no hay rizado, lo que hacemos es que IL sea aproximadamente igual a su valor medio. Por lo tanto, las pérdidas que obtenemos sin ningún rizado son el valor medio al cuadrado por RL, que es exactamente lo que obtenemos, esto es cuadrado, que es exactamente lo que obtenemos acá, ¿no? Lo que obtenemos acá es eso, si hacemos A igual a 0, pues obtenemos RL por el valor medio. Entonces, por lo menos esta expresión sí nos cumple también la aproximación de pequeño rizado. Entonces lo que nos dice es que esas pérdidas con A igual a 0, es decir, sin rizado, es RL por IL al cuadrado. Pero si tenemos un rizado diferente, por ejemplo, punto 1, pues ya nos tocará reemplazar aquí y obtendremos unas pérdidas que observamos que son mayores, porque a medida que A va creciendo, esas pérdidas cada vez serán mayores, es al cuadrado. Bueno, entonces miremos cuánto es el error relativo en las pérdidas de potencia. Entonces, el error de potencia como tal, pues no es más que la potencia que se pierde debido a la forma de onda triangular, es decir, RL y al cuadrado por A al cuadrado sobre 3 más 1, menos las pérdidas de potencia que nosotros predecimos con la aproximación de pequeño rizado, es decir, estas pérdidas de potencia que predecimos acá, que son RL y L al cuadrado. Es decir, ese error de potencia neto que obtenemos esencialmente es RL y L al cuadrado por A al cuadrado sobre 3. Ese es el error en el que incurrimos, el error de potencia en watts en el que incurrimos. Pero la idea es que también tengamos ese error relativo. Entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, error relativo de potencia. Pues no es más que esa diferencia de potencia sobre la potencia o las pérdidas de potencia estimadas con la aproximación de pequeño rizado. Eso lo que nos va a decir es cuánto es el error en porcentaje con respecto a las pérdidas de potencia que estamos estimando. Y pues si reemplazamos nos da RL y L al cuadrado sobre 3 sobre RL y L al cuadrado. Es decir, el error relativo de potencia no es más que A al cuadrado sobre 3. Ese es el error que lo podemos llevar a porcentaje simplemente multiplicando por 100 de la estimación de las pérdidas de potencia en el cual incurrimos cuando hacemos aproximación de pequeño rizado. Y claro, observen, si A vale 0, o sea, si no tenemos rizado, pues ese error es 0. Pero sabemos que en los convertidores siempre hay rizado, siempre tenemos rizado porque siempre hay una operación de conmutación. Entonces, vamos a ver en la simulación cuánto es ese error, cuánto es ese porcentaje de error dependiendo precisamente de la amplitud del rizado.
para que podamos tener ya ahora sí una medida de cuánto rizado en realidad es pequeño rizado. O sea, cuál es la magnitud que podemos decir, esta magnitud la podemos considerar como pequeño rizado, o no, esta magnitud ya es muy grande y ya no la podemos considerar como pequeño rizado. Entonces miremos la simulación. Bueno, entonces aquí podemos observar que estoy haciendo un barrido de A desde 0 hasta 1. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que vamos a mirar cómo se comporta esa función que tenemos ahí para rizados, desde el 0%, que esencialmente es aproximación de pequeño rizado, hasta rizados del 100%, es decir, cuando delta I es igual al valor medio, que es un rizado pues grandísimo. Aquí lo que estamos haciendo es calcular ese error relativo como A al cuadrado dividido 3, y de una vez ya lo estoy multiplicando por 100 para poder obtener la aproximación de pequeño rizado, que es esa misma expresión que vemos ahí en el tablero. Entonces lo corremos y aquí en esta figura podemos observar ese error relativo con respecto a la magnitud de rizado también relativa, es decir, por ejemplo aquí tenemos una magnitud de rizado del 100%, donde para una magnitud de rizado del 100% tenemos un error aproximadamente del 33% más o menos, del 33% en la estimación de la potencia, es decir, es un error muy grande. Es un error muy grande porque pues esencialmente estaríamos prediciendo que ocurre un 33% menos de pérdidas, y esencialmente eso nos llevará a un análisis de viabilidad técnico-económica fallido, porque lo que estaríamos es suponiendo que existen unas pérdidas mucho menores de las que en realidad van a ocurrir. Pero miremos que a medida que ese porcentaje de rizado disminuye, también disminuye el error relativo en el que incurrimos. De hecho, el valor extremo es cuando no tenemos rizado, que es este punto de acá. Cuando no tenemos rizado, pues esencialmente la aproximación de pequeño rizado tiene cero error, claro, porque esencialmente la señal no tendría ningún error. Y lo que voy a hacer ahora es constreñir un poco este rango para que miremos el rango de rizados en el cual es aceptable que consideremos la aproximación de pequeño rizado como válida. Entonces observe, por ejemplo, mire que aquí tenemos magnitudes de rizado de entre 0 y el 14%, aunque realmente los estamos viendo como hasta el 12, algo por ciento. Y lo que observamos es que esos errores son muy pequeños, mire que son menores a 0.5%. Así, por ejemplo, si tenemos un rizado del 10%, el error que vamos a obtener con un rizado del 10% es de aproximadamente 0.33%. Entonces mire que es bastante aceptable, ya que si el rizado es del 10% y nosotros consideramos aproximación de pequeño rizado, el error en la predicción de las pérdidas de potencia que vamos a incurrir no es ni siquiera del 0.4%, es de hecho del 0.33%. Así que podemos con mucha confianza afirmar que un rizado del 10% es aproximación de pequeño rizado y no va a generar una desviación significativa en la predicción de pérdidas que vamos a obtener con esa aproximación de pequeño rizado. Igual, por ejemplo, si tenemos un rizado del 5%, miremos cuánto nos daría. Por ejemplo, un rizado del 5% nos da un error del 0.08% en la predicción de pérdidas, es decir, es un error muy pequeño, bastante aceptable, el cual podemos admitir. Entonces observe, este análisis nos permite decir que efectivamente, o sea, rizados por debajo del 10% son pequeños rizados. Y ya dependiendo de la predicción de la precisión que usted pueda admitir, por ejemplo, mire, un rizado del 12% nos obligaría a incurrir en un error en la predicción de pérdidas del 0.48%, casi 0.5%, que también podría ser aceptable, pero ya todo depende de la aplicación como tal que usted esté usando. Pero típicamente rizados por debajo del 10% se consideran aproximación o válidos como aproximación de pequeño rizado. Es por esto, es porque el error en la predicción de las pérdidas que obtenemos es muy bajo, es significativamente bajo. Entonces con esto ya podemos tener un rango, ¿cierto?, justificado
de cuánto podemos considerar como pequeño rizado.